Bienvenidos a un nuevo video de Lorenzo. Hoy vamos a ahora les digo, ver los impresionantes. Vamos a ver las partes de un cuento. Comencemos. Eso se lo tengo que decir a Gemini. Así que ahora comenzamos. Les voy a decir que me van a seguir las instrucciones y todo. Comencemos. Decime las partes de un cuento: introducción o inicio, problema o conflicto y resolución o desenlace. Estas son las indicaciones que tenés que seguir. 1. Significado de la parte. Tenés que decir el significado de la parte. Vamos a la parte. EJ, parte. EJ, ejemplo. EJ, desenlace. Las. Resolver problema y el final del cuento. 2. Características de la parte. Además del significado, tenés que decir las características de la parte para decir más detalles que el significado. Detalles que el significado. Detalles. Tres. ¿Qué pasa en esa parte? Bueno, acá tenemos el detalle. Comencemos. Claro, aquí te explico detalladamente las partes fundamentales de un cuento, siguiendo tus instrucciones precisas. Introducción o inicio. El significado de esta parte esencial en la estructura narrativa de un cuento radica en sentar las bases necesarias para que el lector pueda adentrarse en el mundo ficticio presentado, estableciendo el contexto fundamental al revelar elementos como el lugar donde se desarrollarán los acontecimientos principales, el tiempo específico en el que transcurre la historia, y presentando a los personajes cruciales que protagonizarán la trama que se desplegará a lo largo del relato, brindando así una primera inmersión en la atmósfera y los componentes iniciales del universo narrado para captar la atención del lector desde el principio y preparar características de la parte. Esta sección inicial del cuento se caracteriza por su función de presentar la situación o estado habitual en el que se encuentran los personajes y el entorno, antes de que ocurra cualquier alteración significativa que desencadene la acción narrativa. Es un momento clave para capturar el interés del lector a través de la descripción de escenarios evocadores y la introducción de personajes que generen empatía o curiosidad desde sus primeras apariciones en la historia. Frecuentemente, se establecen las relaciones iniciales entre los distintos personajes presentados, delineando sus vínculos, sus roles dentro de la comunidad o situación descrita y anticipando posibles dinámicas futuras, sin revelar explícitamente los conflictos venideros. La ambientación detallada del espacio y el tiempo es crucial en la introducción, ya que proporciona al lector un marco de referencia sólido dentro del cual imaginar y comprender el desarrollo posterior de los eventos que conformarán la trama del cuento. ¿Qué pasa en esa parte? Durante la introducción, se describe la normalidad o el equilibrio existente,
antes de que irrumpa cualquier elemento perturbador que alterará el curso tranquilo de los acontecimientos previamente establecidos. Se presentan formalmente a los personajes principales y secundarios que tendrán un papel relevante en el desarrollo de la historia, brindando pinceladas sobre sus personalidades, motivaciones iniciales o circunstancias de vida. Se expone el escenario físico y temporal donde se sitúa el relato, detallando aspectos del ambiente, la época y cualquier otro factor contextual relevante para comprender la situación inicial del cuento. El autor busca generar una atmósfera específica que prepare al lector para el tipo de historia que va a leer, ya sea de misterio, aventura, romance o cualquier otro género narrativo elegido para el relato. Ejemplos: un día tranquilo en la comarca. Bilbo Bolsón vivía pacíficamente en su agujero hobbit, disfrutando de sus rutinas y la tranquilidad de su hogar sin preocupaciones mayores, ajeno a las aventuras que pronto llamarían a su puerta. Subejemplos: la vida del hobbit. La descripción inicial detalla las costumbres culinarias de Bilbo y su aversión a las visitas inesperadas. El entorno acogedor. Se describe la comodidad y el calor de la madriguera de Bilbo, reflejando su naturaleza hogareña y renuente a los cambios. El reino de Arendelle en calma. La princesa Elsa y su hermana Anna crecían en el castillo de Arendelle, con Elsa ocultando sus poderes de hielo por miedo a hacer daño, mientras Anna anhelaba conectar con ella y el mundo exterior. Subejemplos: los poderes ocultos de Elsa. Se muestra la lucha interna de Elsa por controlar sus habilidades y la instrucción de sus padres para mantenerlas en secreto. El deseo de conexión de Anna. Se presenta a Anna como una joven solitaria que sueña con la apertura de las puertas del castillo y la posibilidad de interactuar con otras personas. La ciudad sombría. En las calles grises de una ciudad industrial perpetuamente cubierta por la niebla, un joven huérfano llamado Oliver deambulaba buscando un lugar seguro y algo de comida para subsistir en medio de la indiferencia general. Subejemplos: el ambiente desolador. Se describe la pobreza y la dureza de la vida en los barrios bajos de la ciudad, donde la miseria es una constante. La soledad de Oliver. Se retrata la vulnerabilidad del niño y su desesperada situación de abandono, marcando el inicio de su difícil camino. Problema o conflicto. El significado de esta parte central del cuento radica en la irrupción de una fuerza, situación o evento que rompe el equilibrio o la normalidad establecida en la introducción, presentando un desafío, una dificultad o una confrontación a la que los personajes principales deben enfrentarse, constituyendo el motor de la acción y la tensión narrativa que impulsará el desarrollo de la trama hacia su clímax, ya que sin un conflicto la historia carecería de interés y propósito dramático, siendo este el nudo que complica la situación inicial y exige una respuesta por parte de los protagonistas, marcando el punto de inflexión a partir del cual la narración toma características de la parte. Se manifiesta una situación que altera drásticamente la paz o el estado de cosas con el que se había familiarizado el lector durante el segmento introductorio del relato. Los personajes se ven obligados a reaccionar ante la nueva circunstancia adversa, tomando decisiones o emprendiendo acciones para intentar superar el obstáculo presentado. La tensión y el suspenso comienzan a aumentar a medida que el conflicto se desarrolla, generando incertidumbre sobre el destino de los personajes y el desenlace de la situación problemática. Pueden surgir conflictos internos en los personajes, relacionados con sus miedos, dudas o dilemas morales, además de los conflictos externos con otros personajes o fuerzas opositoras. ¿Qué pasa en esa parte? Se introduce un obstáculo, una amenaza, un desafío o una crisis que impacta directamente en la vida de los protagonistas, alterando su cotidianidad y obligándolos a actuar. Los personajes principales se enfrentan directamente o indirectamente a la fuente del problema, pudiendo ser otro personaje antagonista, una fuerza de la naturaleza, una situación social injusta o un dilema personal profundo. Se desarrollan una serie de eventos y acciones que muestran los intentos de los personajes por lidiar con el conflicto, explorando diferentes estrategias y enfrentando las consecuencias de sus decisiones. La complejidad de la trama aumenta a medida que se revelan nuevos aspectos del problema, o surgen complicaciones inesperadas que intensifican la dificultad de encontrar una solución viable. Ejemplos: la inesperada visita de los enanos. La tranquila existencia de Bilbo Bolsón se ve abruptamente interrumpida por la llegada de un grupo de 13 enanos y un mago, quienes le proponen embarcarse en una peligrosa aventura para recuperar un tesoro robado, algo completamente ajeno a sus deseos y hábitos. Subejemplos: la propuesta de Gandalf el Gris, el mago,
Actúa como catalizador al elegir a Bilbo para una misión que lo sacará de su zona de confort y lo expondrá a grandes peligros. La resistencia de Bilbo. Inicialmente, Bilbo se muestra reticente y asustado ante la idea de abandonar su hogar y enfrentarse a lo desconocido, reflejando su naturaleza reacia a la aventura. El secreto revelado. Durante la coronación de Elsa como reina de Arendelle, sus poderes de hielo se descontrolan públicamente debido a una fuerte emoción, sumiendo al reino en un invierno eterno y provocando que huya a las montañas para evitar causar más daño a su pueblo. Subejemplos. El miedo de Elsa. El pánico de Elsa ante la reacción de la gente y la magnitud de sus poderes desatados la lleva a aislarse, creyendo que es un peligro para todos. El invierno eterno. La manifestación incontrolada de los poderes de Elsa sume al reino en un frío antinatural, creando una crisis que afecta a todos los habitantes de Arendelle. El escape del orfanato. Oliver es vendido a un funebrero cruel después de pedir más comida en el orfanato, pero tras sufrir maltratos, decide huir en busca de una vida mejor, enfrentándose a los peligros de las calles y la explotación. Subejemplos. La injusticia en el orfanato. La negación de más comida a Oliver y su posterior venta exponen la crueldad del sistema y desencadenan su desesperación. Los peligros de la calle. La huida de Oliver lo expone a un mundo aún más peligroso que el orfanato, donde la supervivencia es una lucha constante y se encuentra vulnerable a ser engañado o herido. Resolución o desenlace. El significado de esta parte final del cuento reside en el cierre de la trama narrativa, donde el conflicto principal que impulsó la historia se resuelve de una u otra manera, ya sea de forma positiva, negativa o ambigua para los personajes involucrados, brindando una conclusión a los eventos planteados a lo largo del relato y mostrando las consecuencias de las acciones tomadas por los protagonistas para enfrentar el problema, estableciendo un nuevo estado de equilibrio o desequilibrio que pone fin a la tensión generada por el conflicto y proporciona al lector un sentido de finalidad, atando los cabos sueltos y revelando el destino de los personajes tras haber transitado por las peripecias y desafíos. Características de la parte. La tensión narrativa que se construyó durante el desarrollo del conflicto comienza a disminuir a medida que se acerca la resolución de la situación problemática planteada. Se muestran las consecuencias finales de las decisiones y acciones que los personajes tomaron para enfrentar el conflicto, evidenciando si lograron superarlo o fueron vencidos por él. Se establece un nuevo estado de equilibrio o desequilibrio en la vida de los personajes y en el mundo del cuento, que puede ser similar o radicalmente diferente al estado inicial presentado en la introducción. Se cierran las subtramas o conflictos secundarios que pudieron haber surgido a lo largo de la historia, proporcionando una sensación de completitud al relato narrativo. ¿Qué pasa en esa parte? El conflicto principal que mantuvo en vilo al lector durante el desarrollo de la historia llega a su punto final, encontrando una solución, un acuerdo, una derrota o una conclusión definitiva. Se revela el destino de los personajes principales después de haber atravesado las dificultades y desafíos impuestos por el problema central, mostrando cómo sus experiencias los han transformado o afectado. Se exponen las ramificaciones y los efectos duraderos de la resolución del conflicto en el entorno, en las relaciones entre los personajes y en la atmósfera general del cuento. El autor ofrece un cierre a la historia, dejando al lector con una sensación de finalidad, aunque en algunos casos el desenlace puede dejar preguntas abiertas o sugerir posibilidades futuras. Ejemplos: el regreso al hogar y la nueva reputación. Después de una larga y peligrosa aventura, Bilbo Bolsón regresa a la comarca con una parte del tesoro del dragón, y una reputación transformada de hobbit respetable a aventurero excéntrico, habiendo superado sus miedos y descubierto su valentía oculta durante el viaje. Subejemplos: la riqueza inesperada. Bilbo regresa con un cofre lleno de oro, aunque su mayor ganancia es la experiencia y el cambio en su propia percepción de sí mismo. La fama en la comarca. Aunque al principio es visto con extrañeza, la historia de sus aventuras se convierte en leyenda, cimentando su nueva y peculiar reputación entre los hobbits. El verano restablecido y la reunión familiar. Anna logra llegar a Elsa y, a través de un acto de verdadero amor, rompe la maldición del invierno eterno, permitiendo que el verano regrese a Arendelle y reuniendo a las hermanas, quienes aprenden a aceptar y controlar los poderes de Elsa con amor y no con miedo. Subejemplos: el acto de amor verdadero. El sacrificio de Anna para salvar a Elsa del príncipe Hans demuestra que el amor fraternal es la clave para descongelar el corazón y resolver el conflicto. La aceptación de los poderes. Elsa aprende que el amor es la clave para controlar sus habilidades, y el reino la acepta tal como es,
celebrando sus poderes en lugar de temerlos. Una nueva vida en el campo. Oliver es finalmente rescatado de las garras de Fagin y sus cómplices, y para su sorpresa y gran alegría, descubre que tiene parientes que lo buscan, siendo adoptado por el bondadoso señor Brownlow, y encontrando un hogar seguro y amoroso lejos de las penurias de la ciudad. Subejemplos. El descubrimiento de la familia. Se revela que Oliver tiene un parentesco inesperado que lo libra de la vida criminal a la que estaba siendo forzado, brindándole esperanza y un futuro. La seguridad y el afecto. Oliver encuentra en la casa del señor Brownlow un ambiente de estabilidad, cuidado y amor que nunca antes había experimentado, sanando las heridas de su infancia. Ahora espera un poco. Y creo que ya terminamos. Suscríbanse al canal, danos likes y ponernos en los comentarios para que vean cualquier parte de que les interese de este video. Nos vemos en el próximo video.